Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Miguel Montiel y formo parte del comité organizador del segundo seminario científico Investigación en Pregrado. En nombre de todo el comité organizador les damos la más cordial bienvenida a la jornada del día de hoy, en donde contaremos, con la participación de la doctora María Magdalena Mayor. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en medicina interna y en nefrología, tiene una formación de posgrado por la Universidad de Nimes, por Montpellier, Francia. Es miembro activo de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, Nefrología e Hipertensión Arterial. Ella es médico de planta de la Unidad de Trasplante Renal del Instituto de Previsión Social, es encargada de cátedra de Biofísica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica desde el año 2005. Es también docente de Fisiología y Fisiopatología por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene cargos directivos ocupados en la Facultad de Ciencias de la Salud, tales como directora académica, directora de posgrado, directora de Ciencias Básicas y vicedecana, y actualmente es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra ponente el día de hoy nos va a exponer una charla sobre la redacción de reportes de casos. Muchísimas gracias, estimada doctora Mayor, por acompañarnos el día de hoy. A partir de este momento puedo iniciar con su presentación. Adelante. Gracias al comité organizador por haberme invitado a compartir con ustedes un poco algunas de las características que tiene este diseño de investigación, estos diseños de investigación que son la redacción del reporte de caso y la serie de casos. Y vamos a iniciar inmediatamente ya analizando un poquitito su ubicación dentro de los diseños de investigación y además vamos a definirlos previamente antes de ir paso a paso cómo hacer el proceso de redactar un reporte de caso o una serie de casos. Entonces, el reporte de caso, finalmente, esta definición me gustó mucho de este autor, es una descripción bien ordenada de todo lo que le ocurre a un paciente, tanto en signos como en síntomas, en el transcurso de una patología, así como el complemento de todos los procedimientos auxiliares de diagnóstico en el razonamiento clínico, su conclusión diagnóstica, lo que se planteó como terapéutica y finalmente la evolución del enfermo. Por lo tanto, lo que aquí el autor presenta es un caso con alguna característica determinada que lo define como interesante finalmente. Y la serie de casos, ¿cuál es la diferencia con respecto al reporte de casos? Bueno, la serie de casos es un grupo de pacientes que tienen una característica idéntica y por lo tanto pueden agruparse. Las similitudes pueden ser varias. Estas similitudes pueden ir desde sindromáticas a tener una misma causa etiológica o ser variables anatómicas similares, histológicas, fisiológicas, pueden ser genéticas o moleculares, o pueden tener similitudes en relación al tratamiento o algún efecto adverso que este tratamiento pueda implicar, o bien algún estudio complementario similar. Lo que hace que sea una serie de casos es que al menos 2 pacientes tengan características similares y pueden ir hasta 10 y según algunos autores tal vez más. Por lo tanto, el reporte de casos es de un solo paciente, la serie de casos es de varios pacientes, de 2 o más, que tengan ciertas características que permiten agruparlo para hacer el estudio que nos permite ubicar a este tipo de diseños en lo que nosotros llamamos estudios observacionales descriptivos y que nos otorgan datos epidemiológicos. Muy bien, entonces, como ustedes esto ya conocen, lo conocen muy bien, creo que ya lo han desarrollado otros colegas previamente, el diseño del estudio en investigación clínica siempre viene definido por si hay o no una intervención.
En el caso de los casos clínicos y de la serie de casos, obviamente no hay intervención. Entonces, al no haber intervención, se vuelven estudios observacionales. Y como no hay grupos comparativos, es decir, no tenemos un grupo control, entonces no es un estudio analítico, es un estudio que describe una situación y esta situación en general nos define prevalencia de algo, es decir, es un estudio, son estudios epidemiológicos. Entonces, nosotros estamos acá en la parte completamente izquierda de nuestros probables diseños de investigación y desde el punto del grado de la evidencia, el estudio más sencillo, es decir, es aquel cuyo grado de evidencia es bastante endeble. Muy bien, entonces, ubicado dentro de los diseños más frecuentes de investigación clínica, vamos a empezar a desarrollar algunas cuestiones referentes a este tipo de diseños de investigación. Primero y principal, estos estudios son estudios sumamente sencillos desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Porque solamente describen un evento clínico que tenga que tener un interés especial, sobre todo para el mundo de la medicina, en el caso nuestro, como lo estamos encarando ahora. Los dos son estudios observacionales. Ciertamente son básicos, son simples, pero a la hora de redactarlos se debería de tener una exigencia y tener un sistema de redacción paso a paso que permita que la presentación sea, por un lado, interesante, por otro lado, que sea educativa, que aporte un conocimiento a aquel que lo va a leer, si es que es publicado en una revista, y lo más importante es que aporte realmente un interés a todo el mundo médico. Es decir, que sea ameno de leer, que realmente nos enseñe algo, es sumamente importante. Y finalmente, como es un estudio simple, es fácil de hacer, no hay que caer en la tentación de publicar cuánto caso a uno le toque vivir en su experiencia, ya sea de estudiante, ya sea de médico. Entonces, situaciones irrelevantes, ejemplos, decirle, publicar el caso de una gastroenteritis en un niño pequeño, gastroenteritis por Shigella, es algo de lo más común en la pediatría y tiene poco sentido, salvo que haya realmente algún motivo que haga que este caso nos presente algo que podamos utilizar en el aprendizaje y en la experiencia de nuestra vida cotidiana. Bueno, muy bien. Como todo tipo de investigación clínica, este tipo de estudios tiene ventajas y tiene desventajas. Veamos algunas ventajas. Las ventajas, por un lado, es que gracias a estos diseños básicos se puede pasar a un estudio más complejo, ¿sí?, de investigación clínica. Es decir, podemos comenzar con un estudio observacional descriptivo y luego, a partir de ahí, podemos hacer un estudio analítico, comparativo, de casos controles o de cohortes. Entonces, es un buen puente entre la investigación básica y la investigación clínica más avanzada. También puede resultar de un caso interesante o de una serie de casos que se puedan generar hipótesis que promuevan posteriormente un estudio más avanzado, inclusive llegar a estudios con intervención y, ¿por qué no?, a estudios realmente experimentales que tengan un componente de evidencia bien importante. Otra ventaja que este tipo de diseño brinda al autor o a los autores es de que estimula para continuar la investigación, promueve o fomenta la investigación científica en los autores. También puede, desde el punto de vista educativo, prevenir complicaciones que son poco frecuentes y que se dan a veces de manera muy detallada y rara
en algunas situaciones médicas que sirvan de ejemplo para los lectores de estos reportes o de estos artículos a fin de poder luego reconocerlas en sus pacientes. También los reportes de casos pueden detectar casos raros y promover el descubrimiento de mecanismos no identificados de ciertas enfermedades y también de algunas asociaciones. Muy bien, entonces estas son 5 de las ventajas que son tal vez las más importantes de resaltar en este tipo de diseño. Tiene también sus desventajas. Las desventajas es que no sirven para comprobar una hipótesis, es decir, son estudios sumamente simples. No puede sustentar ninguna conclusión que sea válida, ya que es un estudio meramente descriptivo, no tiene intervención ni tampoco tiene grupo control. Entonces, al no controlar sesgos ni azar, no pueden realmente demostrar algo concreto en particular. Su validez externa, por lo tanto, es limitada. Es a veces muy difícil o tal vez imposible de generar un resultado concreto. Es decir, tal vez solamente se puede expresar la experiencia obtenida en la revisión de un caso determinado. Y evidentemente no es analítico, por lo tanto no tiene grupo control. Bueno, entonces habiendo definido un poquito al reporte de casos, su ubicación en los diseños de investigación, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, surge la pregunta para cualquier actor. El reporte de caso o la serie de casos, ¿por qué deberíamos entonces involucrarnos o escribirlo como investigadores? Una respuesta podría ser mejorar el currículum para los médicos jóvenes, para los estudiantes de medicina, y bueno, ¿qué decirles? Esta es la respuesta equivocada. No sirve para mejorar un currículum plantearse la posibilidad de realizar un diseño de investigación de reporte de casos y de serie de casos. Realmente esto no vale la pena, no es la manera. La forma realmente de mejorar el currículum es el de seguir un estilo o promover un espíritu de investigación que es lo que realmente debería de llevarnos a realizar cualquier tipo de investigación, inclusive esta, que es la más simple. Entonces, debemos siempre tener en mente que no todos los casos clínicos pueden ser publicados, ¿sí? Ni como reporte, ni como serie de casos. El otro punto que es muy importante recordar es que cuando yo voy a hacer un reporte de casos, lo que yo quiero es transmitir un aprendizaje que yo tuve y que le puede servir al que lee. Entonces, es sumamente importante definir por qué yo debo publicar este caso y por qué elegí a este paciente para presentarle a mis colegas. Y finalmente, para que el lector tenga interés, el mensaje que se quite de un reporte de casos, de serie de casos, debe ser útil. Es decir, debe servir para la práctica cotidiana posteriormente o para promover otros estudios con un diseño de investigación un poco más complejo. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, volvemos a preguntarnos. Ya sabemos que escribir un reporte de casos, serie de casos, no tiene que ser para incrementar nuestro currículum. Ya hemos visto qué debemos de tener en mente. Entonces, vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué escribir este tipo de estudios de investigación? En primer lugar, porque ciertamente contribuyen a la expansión del conocimiento de los profesionales de la salud. Es decir, la experiencia de los autores va a brindar un conocimiento que otros colegas no lo tendrían por no haber vivido o tenido un paciente de estas características. Otra cosa muy importante es de que desde el punto de vista educativo
esta puede ser una herramienta no solamente para los autores, sino también para la gente que lee. Entonces, es una herramienta educativa que se sigue promoviendo y que, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que parece ser que la medicina basada en la evidencia apuesta a estudios o diseños de investigación mucho más complejos, como los estudios controlados, aleatorizados, los casos clínicos son los que siguen sustentando el conocimiento de los colegas y la población médica parece no estar dispuesta a dejar de publicar los casos más interesantes para poder transmitir sus experiencias a los colegas. ¿Y por qué le digo esto? Simplemente porque las estadísticas establecen que más de 200.000 casos clínicos están registrados en Medline desde sus inicios. Y ustedes pueden ver acá la curva, ¿sí?, de los inicios de Medline, y estos son casos clínicos, y fíjense cómo hubo un boom otra vez en los últimos años, a partir del año 2003. Y solamente en el año 2016 se han reportado 51.000 casos clínicos en la literatura médica. También es cierto que hay revistas que no están dispuestas a publicar casos clínicos y que los rechazan. Dicen, no, nosotros publicamos estudios de investigación un poco más complejos, con un diseño un poquitito más exigente. Sin embargo, existen revistas que se dedican exclusivamente al reporte de casos clínicos, como ustedes verán acá. Estas revistas, estos son los enlaces y su ubicación en Internet, se dedican en exclusividad a publicar serie de casos o casos que vamos a ver qué características tienen que tener, y fíjense la gran cantidad de oportunidad que tienen tanto estudiantes de medicina como médicos de poder presentar aquellos casos que consideren importantes y que van a transmitir al lector algún conocimiento que le va a ser útil para su vida cotidiana. Bueno, muy bien. Entonces, otra pregunta que surge luego de haber respondido por qué podemos escribir o debemos de utilizar este diseño de investigación es por qué hacerlo en la época de estudiantes, ¿sí? Entonces, para mí, el motivo es, y el principal, es que va a promover el hábito de la comunicación escrita, de aprender a escribir. Pero sobre todo también va a promover la lectura. Y esta lectura de información referente a la situación que vive el paciente que estamos analizando va a promover el pensamiento crítico. Y esto es sumamente importante para cultivar desde el grado, ya que es mucho más difícil lograrlo cuando uno ya es un profesional que está ejerciendo la medicina por varios años. También para los estudiantes poder publicar sus casos, ya sea en una revista, ya sea presentarlo en un congreso, es un gran estímulo para seguir investigando. Una vez que se hace el primero, se quiere volver a hacer el segundo y después se quiere aumentar la complejidad de los estudios de investigación. Entonces, promueve el espíritu investigador de los estudiantes. Y también, ¿por qué no?, es muy útil para consolidar, ya que nos obliga a leer y a razonar los aprendizajes de nuestra práctica clínica que muchos de ustedes están empezando a hacer en los hospitales. Habiendo dicho por qué tenemos que escribir los casos clínicos, entonces surge la pregunta, ¿qué casos puedo escribir? ¿Qué casos puedo reportar? Entonces, nuestro primer caso podría ser una pregunta. El primer caso que yo vi en el hospital, en el cual estuve haciendo la recorrida con el equipo académico al cual pertenezco, y bueno, la respuesta para eso es no. Y no porque no necesariamente nuestro primer caso va a ser el caso que reúna las condiciones, porque existen algunas condiciones
que promueven que un caso sea publicable. Otro caso podría ser aquel que nunca habíamos visto antes. Y la respuesta ahí también sería no. ¿Por qué? Porque lo que un estudiante nunca vio antes no significa que sea una rareza. Puede ser algo sumamente común y, sin embargo, para el estudiante es su primera vez, no debe de ser una causa. Y finalmente, la última pregunta, y que es la que siempre crea un poco de conflicto, es ¿por qué es obligatorio? Porque forma parte de una tarea que tengo que hacer obligado en la facultad. Entonces, ese no tiene que ser el espíritu para un investigador. Un investigador tiene que tener la voluntad y el interés y la curiosidad de poder hacer una investigación de la literatura y presentar lo que encontró. Entonces, porque es obligatorio, y bueno, esto podría ser un sí, si es que mi nota depende de eso, pero el espíritu investigador realmente no puede responder a esto. Entonces, mi comentario sería que no lo hagan porque es obligatorio, porque evidentemente que no lo van a hacer bien, porque no va a estar en su espíritu el investigar y el hacer un diseño de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos o podríamos escribir entonces? ¿Sí? Todos estos no que yo les di antes bloquean un poquitito su perspectiva. Y bueno, fíjense que este artículo que está abajo a la derecha expone de una manera muy sintética y interesante cuáles serían los casos que serían realmente publicables. Aquellos que presenten una patología que no había sido descrita anteriormente o que es extremadamente rara, ¿sí? Una nueva o una muy rara. Una enfermedad que se presente de una forma típica o que haya una asociación de dos patologías en un mismo individuo que realmente no sea frecuente o que no se vea frecuentemente. También se puede presentar un paciente o un grupo de pacientes que tengan un nuevo agente etiológico, ya sea que podría ser una nueva bacteria o una nueva presentación de algún tipo de síndrome. También puede ser interesante presentar el hallazgo que va a demostrar la causa o cómo se genera un determinado trastorno o una enfermedad. Un poco menos frecuente es que haya una prueba de laboratorio o de imagen en un determinado caso que no se haya nunca descrito. Eso es un poquito menos frecuente, ¿verdad? También se puede basar en las complicaciones relacionadas a una patología. Una complicación nunca vista en una enfermedad simple puede ser un buen motivo para escribir el caso. También los efectos secundarios relacionados al tratamiento o la interacción descubierta entre medicamentos utilizados para una determinada enfermedad. Y finalmente, un paciente en el cual se haya empleado un método de diagnóstico o bien un tratamiento que sea innovador, que sea nuevo y que nunca se haya hecho previamente. Entonces, ¿qué escribir? Está respondido aquí. Y una vez respondido qué escribir, tenemos entonces que pasar a cuáles son los casos previos a escribir el estudio. Yo ya sé que voy a escribir y ahora tengo que saber qué hacer antes de escribir este reporte de casos. Entonces, los pasos previos es revisar la literatura. No tiene mucho sentido ponerse a escribir el caso antes de ver qué hay en las publicaciones referentes a esta patología o esta complicación o esta interacción farmacológica
que yo quiero presentar que hay ya de hecho. Podemos encontrarnos con sorpresas. Por lo tanto, podemos buscarlo en varios buscadores, PubMed, que tiene muchos artículos, pero que la mayoría están en inglés, y tenemos también lo que está en castellano, que es Cielo, y de Cielo yo quité todos los artículos de referencia que quedan con ustedes, de manera, si quieren después, revisarlos de cómo realizar o redactar un reporte de casos. Otra cosa que debemos hacer es sacar un listado de las publicaciones relacionadas a nuestro caso clínico, ¿sí? Entonces, ya quitamos el listado, lo vamos ordenando y guardamos los artículos, pero los artículos completos. Los abstracts o resúmenes no tienen toda la información y no nos conviene porque no nos sirve de orientación. Y recuerden además que los artículos completos tienen las referencias bibliográficas y esas nos pueden servir para seguir buscando un poco más de datos. Bueno, muy bien, entonces revisamos la literatura, hacemos el listado de los artículos relacionados a nuestro caso, guardamos los artículos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar, porque pudimos haber bajado 50 artículos, de los cuales tenemos que seleccionar cuáles son los que son realmente útiles con nuestro caso y que nos van a servir para poder hacer la presentación del caso en la introducción, o bien que nos van a servir para poder comparar lo que encontramos nosotros y lo que encontraron otros autores en la discusión. Vamos a ver después la estructura que tiene que tener el caso. Lectura, lectura y más lectura. Hay que leer todo súper bien, todos los artículos, y hay que hacer pequeñas notas, porque estas notas que nosotros vayamos haciendo de cada artículo van a ser la base para nuestra introducción y para nuestra discusión. Y para facilitarnos posteriormente poner las referencias de lo que estamos diciendo, sería interesante utilizar un gestor bibliográfico. El Zotero es el más popular, nos sirve para archivar las referencias y cada vez que nosotros escribamos algo nos va a llevar a la referencia pertinente y nos va a facilitar colocar estas referencias en la introducción y también en la discusión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos previos a escribir el estudio? Y además de todo lo que ya hicieron, ustedes le tienen que informar a su paciente que quieren presentar su caso clínico, que quieren publicar su caso clínico. Y este paciente tiene que estar de acuerdo. No, hay revistas que no aceptan los casos clínicos si no tienen lo que se llama un consentimiento informado de parte del paciente, ya que es su patología, es su caso y es su vida, aunque se guardan todos los recaudos de no poner los nombres, de salvaguardar la identidad, es poner su vida en exposición. Por lo tanto, habría que redactar, si el hospital ya lo tiene, tanto mejor, en el cual ustedes se desempeñen académicamente, pero habría que en todo caso redactar lo que se llama un consentimiento informado de reporte de caso clínico en donde se identifique al paciente con su número de identidad. Este es un documento que yo saqué de este artículo y que es un artículo peruano. Por eso dice Lima, se pone la fecha, el nombre del paciente y ahí realmente el paciente dice que consiente en que su información sea utilizada para publicación. Entonces, manifiesto que se le informó muy bien de todo, que su identidad no va a ser revelada, que siempre se va a mantener el anonimato y también de que él puede desdecirse en algún momento, es decir, retroceder en su decisión y negarse finalmente a que se publique. Entonces, muy importante, aunque la revista no lo exija, es que ustedes tengan este documento, porque es sumamente importante que el paciente sepa que su caso va a ser expuesto
ante otros colegas. Y es muy importante también saber transmitirle el por qué se quiere presentar, sobre todo porque esto va a ser muy útil para otras personas para poder resolver problemas similares al suyo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a proceder ya ahora. Ya hicimos todo, ya elegimos el caso según cuáles podrían ser casos publicables. Ya hicimos la revisión de la literatura, sacamos nuestra lista, hicimos todo nuestro proceder antes de la redacción, tenemos el consentimiento informado. Entonces ahora vamos a empezar a escribir. Muy bien, para escribir tenemos que tener una estructura. Esta estructura en general es más o menos igual para todas las redacciones de estilo médico y generalmente han sido reguladas y están estipuladas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces nosotros tenemos que tener para un diseño, un trabajo publicable, en nuestro caso es un reporte de caso, el trabajo tiene que tener un título, tiene que tener un resumen, tiene que tener una introducción, una presentación del caso, es decir, hay que relatar el caso, hay que comparar el caso con lo que está expuesto en la literatura, hay que quitar alguna conclusión referente a este caso y hay que agregarle siempre referencias bibliográficas y, por supuesto, se pueden agregar fotos, tablas, algún gráfico y esto va como anexos. La estructura de la redacción de los reportes de casos y de series de casos también tienen, además de tener esto, hay otras guías para estructurar la redacción. Una de ellas es esta, que es el modelo INRAD en castellano, que establece la realización de un resumen, una introducción, metodología, resultados y discusión. Ahora no se usa más tanto este tipo de resumen, este tipo de modelo. El que está un poco más de moda, esta que es la guía del grupo CARE, que tiene, fíjense acá, 13 ítems, en donde incluye y explica el título, cómo debería de ser, la presencia de palabras clave, que son 2 o 5 palabras, y vamos a ver paso a paso esto después, el resumen, la introducción, qué antecedentes tenía en la presentación del caso, cuáles han sido los hallazgos clínicos, cómo ha sido la cronología de todos los eventos más importantes, cómo se evaluó el diagnóstico, qué tratamiento se hizo, si, cómo evolucionó el paciente, básicamente, se hace la discusión, ¿sí? Y se pide el consentimiento informado, lógicamente. Bueno, entonces, esta es una estructura. Muy bien, decirles que los congresos, en donde también se presentan frecuentemente casos clínicos, tienen también, de repente, otro tipo de estructura. Esta fue la estructura del último Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica, en donde se pedía un título, el nombre de los autores, una introducción, y en métodos se colocaba el cuerpo del caso clínico con los antecedentes y la exploración clínica con un examen físico detallado, y en resultados se ponía todo lo que eran pruebas complementarias, laboratorio, qué tipo de diagnóstico, qué tratamiento se hizo y cómo evolucionó el paciente. Y finalmente la discusión y conclusiones y unas referencias bibliográficas. Lo que ustedes tienen que saber es que si bien estas estructuras o estas guías de estructuras de redacción son sumamente importantes de conocerlas, lo que es más importante es conocer la normativa, ya sea del congreso donde se quiere presentar o ya sea de la revista donde se quiere publicar. Entonces es evidente que antes de establecer una estructura
propia, uno tiene que realmente responder a la estructura o a las directivas del lugar donde se quiere hacer la publicación de este reporte de casos. Muy bien, entonces, siempre verificar las normativas de las revistas, siempre verificar las indicaciones del Congreso y saber, es muy importante saber que hay ciertas revistas que establecen orientaciones sumamente precisas, desde el número de palabras que tiene que tener el título hasta el número de palabras que tiene que tener la introducción y así sucesivamente. Yo tengo aquí algunos ejemplos. Esta revista, por ejemplo, que este trabajo ha sido publicado en esta revista que yo bajé de cielo, es una guía para estudiantes de medicina luego, o sea, por eso puse el número 1. Y fíjense que dice que un caso clínico tiene que tener un resumen, que tiene que tener este número de palabras. La introducción debe resumir prácticamente el caso en una frase y mencionar si es rara o no la condición y sobre todo como un objetivo por qué el caso es importante de presentar. Posteriormente se presenta el caso clínico, esta es la normativa, la discusión, por qué el caso es importante y describir qué hay de reportado en la literatura y hacer obviamente la comparación, ¿sí? Y los puntos de sumario que le llama esta revista en particular, que para nosotros sería la conclusión, es hacer brevemente un resumen de qué mensajes nos deja este caso clínico en 3 o 4 puntos. Las referencias tienen que ser listadas al estilo que requiera la revista y no se necesita más de 10 referencias, ¿sí? Bueno, muy bien. Otro ejemplo es este, que dice que esta revista, que dice que no debe de tener más de 100 palabras, el resumen, la otra nos permitía 250, fíjense, la extensión total del artículo parece no tener que tener más de 800 palabras, los autores no pueden ser más de 4, las referencias no pueden ser más de 10 y las figuras no deben ocupar más de una mitad de la página. Bueno, y así hay varios ejemplos. Esta es mucho más complicada, es otra revista, fíjense, que detalla mucho más de manera más puntillosa todo lo que se tiene que hacer, cuántas palabras tiene que tener cada cosa, si hay agradecimientos, las referencias, todas las partes suplementarias, cómo tienen que ir, y esta exige el consentimiento informado. Entonces, el mensaje final es, sí o sí, tener una estructura en la cabeza. Esa estructura puede estar dada por la guía que ustedes quieran, pero para poder publicar el artículo, evidentemente que tienen que leer la normativa, ya sea de la revista o la normativa del Congreso, porque es lo más probable que si no respetan estas normativas, por más interesante que sea el caso será rechazado. Por lo tanto, la redacción o cómo se hace la redacción es sumamente importante. Bueno, entonces, siguiendo con proceder a la redacción, cuando uno va escribiendo el caso clínico, es muy importante que se hagan varias preguntas. Por ejemplo, cuando yo hago el borrador o el primer borrador de mi reporte, me tengo que preguntar, ¿realmente es original? ¿Realmente se sabe poco del tema? ¿Yo voy a transmitir realmente algo? Porque si no, esa respuesta yo mismo no me respondo, es mejor no continuar. La otra cosa es fácil de leer, es decir, se entiende cómo está escrito, es realmente agradable al que lo lee, por eso sería siempre muy interesante que le den a un par a otra persona para que le diga si realmente se entiende o no se entiende lo que están escribiendo. Y una vez que decidan el título que le van a poner al artículo, y ahora vamos a ver cómo debería de ser un título, es realmente apropiado, es interesante, te llama a leer, te dice algo, te estimula a la lectura, es realmente exacto o preciso con respecto a lo que yo quiero
presentar, porque si yo tengo un caso de una sarcoidosis en un niño, que es un cuadro relativamente raro, y yo pongo simplemente cuadro raro en niño lactante, evidentemente no es lo mismo que decir sarcoidosis, una rareza en pediatría, a propósito de un caso. Es una técnica el poner un título que se refiere a lo que queremos presentar y que además sea interesante, ¿verdad? Bueno, otra cosa, realmente el resumen es súper importante porque en el resumen a veces la gente mira el resumen nomás. Eso es un hábito muy de los médicos. Entonces, realmente el resumen destaca el por qué tengo que continuar leyendo. Realmente tiene el mensaje que haga que yo crea que voy a aprender algo leyéndolo. Otra cosa que hay que preguntarse es si los diagnósticos y las opciones terapéuticas que hemos puesto en el caso están realmente fundamentadas. Los tiempos se han cumplido de manera coherente, es decir, no puse, por ejemplo, hace 3 días tuvo vómitos y después salto a hace 3 semanas comió algo por la calle, por ejemplo, por decir algo burdo, ¿verdad? Para poder darles algún ejemplo. Otra cosa es si es pertinente la discusión del caso. Realmente yo estoy analizando mi caso y comparándolo con la literatura. Realmente lo que yo estoy escribiendo en la discusión se sustenta en las referencias bibliográficas que estoy poniendo. Y finalmente, si la conclusión tiene un mensaje claro, si realmente hay algo educativo, algo que se transmite, que sea preciso con la información que yo presenté. Realmente eso también. Todo eso tenemos que ir haciendo a medida que vamos haciendo el borrador de nuestro reporte de casos. Y para terminar, es pertinente la revisión bibliográfica. Obviamente, si yo voy a hablar de sarcoidosis, no voy a estar poniendo como referencia bibliográfica artículos de lupus. Es evidente, ¿verdad? Entonces, realmente pertenecen a revistas de alto impacto. La calidad de los artículos que estoy citando es buena. ¿El reporte tiene algún problema ético? ¿Sí? ¿Estoy realmente violentando alguna creencia de mi paciente o estoy realmente promoviendo una terapéutica que vaya contra los valores éticos de la medicina? Hay que tener muchísimo cuidado con eso y sí sería útil, si sería útil esta publicación. Es decir, ¿cómo yo mido la utilidad? Porque ustedes me pueden decir, y bueno, doctora, ¿y la utilidad dónde se mide? Y la utilidad se mide siempre en el mensaje educativo. ¿Le va a aportar algo a la gente que va a leer este artículo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces hicimos una especie de borrador y después tenemos que pulir nuestro trabajo. Nos respondimos todas estas preguntas, le dijimos medio que sí a todo, entonces continuamos. Y vamos a mirar paso a paso cada uno de los ítems que tiene que tener un reporte de casos o una serie de casos. Muy bien, el título. ¿Sí? Fíjense, acá yo les puse un ejemplo de este título, el síndrome de Kingsburg, caso clínico pediátrico. Yo particularmente al leer este título, lo primero que quiero hacer es leer de qué se trata, porque no tengo idea de qué es este síndrome. Evidentemente que tiene que ser un síndrome rarísimo, por eso que se presenta. Entonces, el título tiene que indicar cuál es el objeto del estudio, ¿sí? Tiene que decir claramente el caso que yo estoy presentando. Además, tiene que ser sencillo, no tiene que tener tantas palabras. Lo ideal sería que tenga menos de 5 palabras, de 15 palabras, perdón. Yo particularmente pienso que 15 palabras ya es muchísimo, porque cuando miras un título así de largo, a veces ya no terminas de leer la última palabra. Entonces, para mí tiene que tener un máximo de 10, pero esto es lo que dice este artículo de la Revista Española de Cirugía, entonces hasta 15.
No hagan títulos demasiado largos y demasiado complejos. Tiene que ser informativo, o sea, nos tiene que decir de qué vamos a hablar con este reporte de caso. No podemos estar diciendo, como les di el ejemplo, qué sé yo, caso clínico. Caso clínico no se puede poner. Lo ideal es que vaya al lado de nuestro título la palabra caso clínico para que se sepa que es a propósito de un paciente, o diga serie de casos, o a propósito de 2 o 3 casos, para que se sepa si es una serie de casos, si es un reporte de casos. No tiene que tener ni una abreviatura tampoco, porque las abreviaturas no todas son iguales según el idioma, entonces no sé, o los lugares, entonces no se puede no interpretarse lo que se quiere decir. Y para poder identificar de qué tipo de estudios se trata, entonces sería interesante agregar o la palabra caso clínico o reporte de caso o serie de casos al lado de la presentación de lo que queremos transmitir. Bueno, muy bien, entonces ya hicimos el título. Nuestro título es corto, breve, es sencillo, informa de qué vamos a hablar e informa si es un reporte de un caso o si es una serie de casos. Bueno, seguimos con el paso a paso. Después del título tenemos que hacer el resumen, ¿sí? Y el resumen es muy importante que tenga varias características. Lo ideal, y según la mayor parte de los autores, no tiene que pasar las 300 palabras. Ustedes vieron, en una revista dicen 100 nomás, ¿verdad? Pero en líneas generales no tiene que ser exageradamente largo. Tiene que hacer una descripción, pero que tiene que ser breve, de la situación clínica y por qué el caso es importante. Entonces, es muy importante significar acá el mensaje educativo que tiene este tipo de reportes y por qué se está publicando. Entendible tiene que ser la redacción, no tiene que ser extremadamente sofisticada desde el punto de vista literario. Tiene que tener jerga médica, sí, estamos de acuerdo, pero el estilo tiene que ser un estilo que sea más bien realista y no abstracto, ¿verdad? No debe contener citas bibliográficas. Aquí no se ponen las citas bibliográficas, se ponen solo en la introducción y se ponen en la discusión. Tampoco no se pueden poner abreviaturas. Se tiene que indicar, obviamente, si es un caso o si son varios casos, y se tiene que dejar clara qué intención tuvo esta presentación o este reporte y los resultados, o la evolución del caso. Entonces, el resumen es como todo el caso en una manera reducida, más corta, que presenta la situación, y si es interesante y está redactado de manera amena, entonces promueve a la lectura completa del artículo al lector, en este caso. Muy bien, seguimos con el paso a paso. Luego del resumen, entonces tenemos que abocarnos a la introducción. Lo ideal es que una introducción de un reporte de casos no pase de un cuarto de carilla. Puede ser más largo, ciertamente, ¿verdad? Si es que es necesario, si es una rareza, si se quiere profundizar en el tema, puede pasar, ciertamente. Hay que ver qué dicen las directivas de la revista o las directivas del Congreso, pero de manera estándar, un cuarto de carilla es más que suficiente. Y aquí lo que se hace es hacer un poquitito el análisis de todo lo leído, es decir, de toda la literatura, y eso es el pensamiento crítico, la corriente de pensamiento que el autor tuvo con respecto, los autores tuvieron con respecto a todo lo revisado, a todo el material revisado. A veces es importante agregar en el último párrafo algunas palabras que remarquen la relevancia del estudio, es decir, volver a insistir en por qué es importante este estudio, y entonces unas cuantas palabras son más que suficientes, porque eso ya se hizo también en el resumen. Tiene que ser conciso y tiene que ser preciso, como le digo, tiene que ser una redacción que no sea muy elitista, que no sea demasiado literaria,
que sea sobre todo más concreta que abstracta y que tenga un estilo de redacción activa y no pasiva. Tiene que contener ciertamente hallazgos que es lo que encontraron otras personas que reportaron casos similares en la revisión, y estos hallazgos pueden ser ya sea del mismo país o pueden ser literatura internacional, es decir, de otros países. Y finalmente tiene que ser congruente, la introducción tiene que ser congruente y no tiene que comparar nada. Es decir, toda comparación tiene que ser realizada en la discusión. Lo que hay que referirse es a estudios que han sido publicados previamente a la publicación que yo voy a hacer ahora, de la misma patología o de la misma situación. Luego pasamos a la presentación del caso clínico. El orden cronológico es súper importante, ya se los dije. El detalle de la información es muy importante y este detalle tiene que ser referido a síntomas, a los antecedentes, a los datos que son importantes del examen físico, a los datos que son importantes del laboratorio o de otros medios auxiliares de diagnóstico, al tipo de tratamiento y finalmente a la evolución, ¿sí? Cómo evolucionó este caso. Entonces, siguiendo un poquitito las normativas de la redacción de una historia clínica, es así que se tiene que presentar el caso. Muy bien, entonces, seguimos con la presentación del caso. Cuando hablamos de los antecedentes, tenemos que simplemente referirnos a aquellos que son de importancia, ¿sí? Para esta patología. No podemos estar hablando de los antecedentes desde su infancia, si tuvo rubeola, si se operó de la garganta y ahora tiene un tumor en el pericardio, por ejemplo. No tiene nada que ver. Entonces, los antecedentes, solamente aquellos de importancia. En el interrogatorio, también referir los datos que corresponden al cuadro clínico en general. Tratar de no hacer negaciones, tantas negaciones. No refiere fiebre, no refiere cefalea, no refiere disnea. Esos no siempre tienen que estar en la redacción de un caso clínico. Tal vez en una historia clínica que uno reporta en una recorrida puede ser interesante, pero los datos negativos, solamente se ponen datos negativos de valor. ¿Qué quiere decir? Datos que podrían presentarse en ese cuadro clínico y que en este paciente no están. En la exploración física, no olvidarse, hay que siempre reportar por órganos y sistemas, pero no vamos a estar hablando del tubo digestivo cuando el problema es de un tumor de pericardio. Entonces tenemos que hablar de lo vascular, de la parte cardíaca, tenemos que hablar del pulmón, es decir, tratar de referirnos a los órganos y sistemas del cuadro clínico, porque acuérdense que tenemos a veces limitación del número de palabras para nuestro artículo o para, en nuestro caso, a presentar en un congreso. Y también hay que recordar a los estudios de diagnóstico y los resultados. No hay que estar citando y repitiendo todo el tiempo los resultados, ¿verdad? Solamente los análisis que tengan sí o sí pruebas laboratoriales que tienen relación con el caso clínico. No vamos a estar poniendo todo lo que se le hizo, porque hay cosas que se hacen porque es una rutina clínica. Sin embargo, hay algunos estudios que son específicos de la patología, que puede ser una patología rara, estudios que se han hecho de manera inusual en este paciente y que no todos conocemos. Por lo tanto, cuando un hallazgo es muy raro, un estudio es muy raro, hay que tratar de poner los valores normales de referencia para que el lector pueda interpretarlo, porque si no, no podrá hacerlo. Seguimos con la presentación del caso. Hay que siempre tratar de referir el diagnóstico y el diagnóstico definitivo, pero los diagnósticos diferenciales que también se establecieron, y hay que narrar cómo se llegó a ese diagnóstico. Y sí, hubo requerimientos de hacer interconsultas con algún no que otro especialista, se coloca si es pertinente, si no es pertinente no se coloca.
qué tratamiento se estableció, ¿sí? Y sobre todo hay que usar los medicamentos, los nombres de los medicamentos, no sus nombres comerciales. Hay que usar el nombre genérico, es decir, hay que decir enalapril, hay que decir telmisartán, hay que decir amoxicilina o levofloxacina y evidentemente a qué dosis se usaron. No usar los nombres comerciales porque eso realmente no va a aportar ningún conocimiento y va a crear confusión en los lectores que no conozcan esos laboratorios que han producido esos medicamentos. Y finalmente la evolución. Es evidente que hay que poner cómo le fue al paciente, qué pasó, se operó, salió bien, se murió, qué es lo que ocurrió, y porque de la evolución también depende un poquitito lo que se va a poner finalmente en la conclusión. Bueno, muy bien. Seguimos en el paso a paso. Estamos redactando nuestro caso clínico en este momento y vamos a la discusión. La discusión, lo más importante es que tiene que enfatizar por qué el caso es importante. ¿Por qué se publicó este caso? Se tiene que tratar de enfocar en discutir o explicar algunos aspectos controversiales encontrados en la literatura, si es que lo hubiere, ¿verdad? Y tiene que incluir la información de una manera bien estructurada, ¿sí? De manera a que sí o sí se presenten los datos de otros estudios. Eso no puede dejar de hacerse. Para eso se hizo la revisión bibliográfica. Se tiene que comparar, por ejemplo, procedimientos o tratamientos similares al que se ha hecho en este caso, en estos casos en particular. También lo que se puede hacer es que los puntos que los autores consideren más relevantes sean expuestos en esta discusión, sobre todo a nivel de la evolución o del resultado final de cómo ha terminado el paciente. También puede incluir, si es que fuera pertinente, qué beneficios o qué límites se han encontrado en los tratamientos, ya sean médicos o quirúrgicos, y si fuera quirúrgico, qué limitaciones ha tenido la técnica, una técnica innovadora, por ejemplo, puede ser, qué ventajas o qué desventajas ha tenido. Resaltar en la discusión los aspectos que puedan ser más formativos en la práctica clínica, informar qué errores se deberían evitar si es que se va a reportar un caso en donde hubo un error determinado, ya sea en el diagnóstico o en la terapéutica, y qué implicancias diagnósticas o pronósticas se podrían cuestionar en este caso o en estos casos a la luz de la experiencia que ha sido transmitida, terminando con si los métodos utilizados realmente han permitido establecer un diagnóstico. Entonces, toda la discusión tiene que reportar algunos de estos puntos que les he destacado acá, pero no se olviden sobre todo de hablar del caso y de comparar con la literatura. Y según el tipo de caso que se reporta, entonces tener en cuenta estos ítems o estos tips que les acabo de pasar. Muy bien, seguimos en el paso a paso, todavía no terminamos nuestro reporte, tenemos que tener las referencias bibliográficas. Y fíjense que se recomienda anotar según las normas de Vancouver, es lo más conocido, es lo más fácil, eso está por todos lados, o sea, yo no voy a venir a enseñarles nada de eso acá. Hay que emplear el menor número de referencias en la introducción de manera que nos quede referencias para la discusión en donde realmente tenemos que hacer la comparación de los casos clínicos, de nuestro caso clínico con los referidos en la literatura. Bueno, se puede limitar el uso para avalar la discusión, ¿cierto? O si se quiere destacar un concepto clínico, o si se quiere sobresaltar algo más relevante, ¿verdad? Entonces, podemos usar algunas referencias en la introducción y la misma referencia se puede utilizar en la discusión. Eso es lo que quiere decir.
Y finalmente, ya les dije, el gestor bibliográfico agiliza muchísimo porque realmente es muy pesado escribir todo y después estar mirando, bueno, esto quité de acá, esto quité de allá y estar poniendo las referencias uno a uno. Entonces, esto facilita realmente mucho. El Zotero es muy amigable, pienso que podrían usar, pero hay otros gestores bibliográficos que están disponibles y son gratuitos y se pueden instalar y bajar desde internet. Bueno, seguimos con el paso a paso porque todavía no terminamos. Bueno, tenemos o no tenemos anexos. Y bueno, los anexos en general son todo lo que esté agregado a y que no sea redacción. Tablas, gráficos, y figuras, fotografías, imágenes. Tienen que estar siempre los anexos numerados, no se olviden de eso. Y cada anexo que se coloque en el artículo tiene que estar citado en el texto, porque o si no, no se entiende. Entonces, tiene que estar citado y eso nos obliga a mirar en un momento de la lectura, nos obliga a ir al anexo correspondiente. Y finalmente, debajo de cada tabla, ¿sí? Debajo de cada tabla o de cada figura o de cada gráfica, tiene que haber un pequeño texto que sea informativo, que ayude al lector a comprender de qué se está hablando, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Bueno, eso ya dije, tienen que estar citados en el texto y obviamente tienen que estar numerados. Entonces dice figura 1 o figura 2 o tabla 1 o tabla 2, eso depende de la cantidad de anexos que se ponga en el reporte. Muy bien, redactamos todo, pero hay otros aspectos que también influyen o que son pertinentes a la redacción. Y fíjense la cantidad de autores, eso es súper importante, porque no podemos tener 10 autores para un reporte de caso o para este tipo de estudio simple. Entonces, más o menos se preconiza que sean de 3 a 5 autores. Hay algunos que dicen solamente 3. A mí me gusta mucho la cifra de 4. 5 me parece ya mucho para este tipo de estudios. Bueno, pero esto es lo que refiere esta revista que está como referencia para esta parte. Las citas bibliográficas, ya les dije, 10 a 15. Hay algunos que dicen no más de 10. Depende de las normativas, obviamente. Y el estilo, ya les dije también, nunca usar modismos. Hay que usar un castellano puro, no tan elitista, ciertamente. Siempre preferir lo concreto a lo abstracto, no es lo mismo decir el paciente refiere sentirse mal, que decir el paciente tuvo cefalea y vómitos. ¿Entienden lo que les digo? El lenguaje tiene que ser realmente más activo que pasivo, no usen palabras muy largas ni tampoco oraciones muy largas. Tienen que ser palabras cortas, oraciones y párrafos cortos, ¿sí? Eso hace un poco más amena, la lectura de los artículos. No es tan fácil escribir, hay que practicar mucho y no hay que deprimirse cuando se le dice, no, esto está mal y se le devuelve, y se le devuelve, y se le devuelve, hay que reescribir, porque la única manera de aprender es haciendo, no desmoralizándose y volviendo a rehacer una y otra vez hasta que satisfaga a los editores del lugar donde uno quiere publicar. Otro aspecto muy importante y que en la guía CARE está es el tema de las palabras clave. Si la publicación o la revista exige una palabra clave o palabras claves, hay que agregarlas. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué son las palabras claves? Son realmente palabras que se utilizan en base de datos de artículos o buscadores. Ahí tenemos 2 buscadores. ¿Para qué? Para que colocando estas palabras claves uno pueda encontrar, ¿sí?, los artículos del tema que uno está buscando. Entonces, esto nos facilita o le facilita al lector encontrar otros artículos gracias a estas palabras clave. Entonces, si un artículo tiene buenas palabras clave, puede ser encontrado fácilmente. Y recuerden, podemos poner palabras o frases. Y estas palabras o frases lo que tienen que transmitir es el tema más importante que se presenta en el artículo. ¿Qué
haría un autor para elegir qué palabras clave poner? Y tiene que pensar en qué palabra va a usar un usuario que quiere encontrar el artículo que él va a publicar. Entonces, ¿qué palabras tendría que usar el lector para que pueda encontrar el artículo que va a publicar? Entonces, no es tan fácil, esto es un ejercicio. Hay veces que yo misma reviso artículos, no solo reporte de casos y serie de casos, sino que algunos artículos que tienen algunas palabras clave que yo me pregunto para qué se pusieron, porque no pone en estos buscadores y realmente no le lleva a nada, o sea, es imposible encontrar. Entonces, también hay que mostrarle a alguien, hay que hacer un pequeño va y viene entre los autores para poder elegir aquellas palabras o frases que van a hacer que la gente pueda encontrar el artículo que ellos publicaron, ¿sí? Bueno, entonces terminada esta presentación, porque me pidieron que yo comparta con ustedes cómo hacer una redacción de casos clínicos y como soy docente 100%, quise hacerlo paso a paso, criterio a criterio, de manera a ustedes a facilitarles algunas cosas. Quisiera hacer con ustedes algunas reflexiones generales. En primer lugar, decirles que a pesar de que el nivel de evidencia de los reportes de casos y serie de casos es el más bajo en todos los diseños de investigación, siguen siendo este tipo de artículos una de las fuentes más importantes para el conocimiento en el ámbito médico. Hay mucha gente que no quiere leer artículos complejos y que realmente se educa y aprende leyendo casos clínicos. Esa es una realidad que no se puede discutir. Los casos clínicos, recuerden, son una herramienta muy importante a nivel educativo. Y esta herramienta educativa puede ser tanto para la vida universitaria, con los estudiantes en sus prácticas, como para los médicos, ya que inducen una transmisión de conocimiento o de experiencia de un colega que se anima o quiere compartir. Y finalmente es importante recomendarle a los autores que quieren hacer una redacción de un caso clínico, ¿sí?, seguir una guía o un listado de recomendaciones para poder estructurar el caso y que éste sea publicado. Realmente es muy triste ver cómo muchos colegas míos en particular estructuran un caso muy interesante de una manera inapropiada y finalmente no es aceptado ni para publicación o presentación en un congreso y tira la toalla y no lo hace y todos perdemos. Todos perdemos porque todos podemos aprender de lo que este colega podría contarnos de su experiencia. El problema es que hay que seguir las normativas y para eso tenemos que tener una guía. Es por eso la importancia para mí tan grande de este taller, porque hemos hecho ahora un paso a paso detallado que podrá facilitar enormemente que ustedes traten de incursionar como estudiantes en investigar y en tratar de publicar. Las reflexiones finales para ustedes, para los autores de los futuros reportes de casos y serie de casos clínicos es la siguiente. La primera es: sean curiosos, ¿sí? Hablen con los pacientes, recorran los puestos de enfermería, miren qué hay en los puestos, qué casos hay, participen en las recorridas, interésense por qué hay de nuevo, qué hay de extraño, qué hay de raro. Entonces la curiosidad es sumamente importante y apenas un caso les interese, investiguen, busquen los artículos, embébanse en esa cultura de tratar de encontrar y de conocer
situaciones clínicas que ustedes están ahora mirando. Aunque no sea para hacer un reporte de caso, aunque no sea para publicar ni presentar en un congreso. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un hábito más que saludable en el ambiente de la medicina. Y esto hay que cultivar desde estudiantes. No se queden con los apuntes, no se queden con resúmenes que corren por ahí. Bajen los artículos, métanse en el mundo de la investigación, porque material de lectura hay muchísimo y hay que cultivar el hábito de leer, de aprender, aunque no sea para desarrollar un diseño de investigación. Y si por ahí realmente toman la decisión de publicar, no se olviden de consultar las instrucciones de las revistas o las normativas de un congreso determinado, porque la frustración es algo más frecuente en las personas más jóvenes que en las personas de mi edad. Por lo tanto, si ustedes no respetan las normativas y son rechazados, me temo que tal vez desistan del interés. Por lo tanto, la primera cosa que tienen que hacer es seguir las instrucciones que están especificadas en el lugar donde quieren publicar. ¿Sí? Y si no tienen mucha idea de cómo comenzar, miren en esa revista donde les gustaría publicar otros casos clínicos presentados y que esos casos clínicos que ya se publicaron les sirva como modelo. Sigan, usen esto como modelaje para su estructuración de casos clínicos. Otra cosa que les quiero decir es que citen la literatura selectivamente. ¿Por qué? Porque no pueden estar citando a cada rato cada cosa porque tienen pocas referencias bibliográficas que poner. Entonces, tengan ese cuidado de no poner el mismo artículo en 6, 7, 8 partes de su reporte de caso. También hay que pensar en siempre incluir alguna tabla o alguna figura, ya si no tienen foto, si no tienen otra cosa, traten de poner, porque eso hace un poco más amena la lectura que solo un texto corrido que a veces quita el interés del lector. El título, ya les dije, tiene que ser informativo, pero tiene que ser interesante. Si ustedes ponen un título que no dice gran cosa, entonces, bueno, qué sé yo, por ahí puede que el lector mire el Astra y hasta ahí llegue y se pierda de un interesante aprendizaje o mensaje que ustedes puedan señalar en su reporte de caso. Y la otra cosa, el estilo debe ser ameno, ¿sí? No tiene que ser elitista, no tiene que ser, ustedes no son literarios, tiene que ser ameno, tiene que manejar la jerga médica, no tiene que tener modismo y traten en lo posible de limitar el uso de abreviaturas. Bueno, estas entonces son los mensajes finales de esta charla para ustedes y quisiera darles un mensaje último que va de mi parte. Yo les pido que cultiven el interés científico en su día a día, en su vida de estudiante, pero no se olviden nunca que nuestra profesión, la medicina, siempre está centrada en el hombre. Nuestro centro es el ser humano. Por lo tanto, por más científicos que seamos, siempre recordemos que nosotros nos debemos a ese ser humano que sufre y que cifra sus esperanzas en nosotros y nos otorga lo más grande que tiene, que es su vida. Por lo tanto, investigar no nos tiene que convertir en robots, no tiene que hacer que aspiremos como profesionales solamente a sacar papeles y publicaciones todo el tiempo, ¿sí? Eso nos hace mejores, pero mejores ¿para qué? Para tratar mejor al ser humano que nos necesita.
Ya lo decía Platón, y esto hace muchos siglos, donde quiera que se ame el arte de la medicina, realmente se ama a la humanidad. Les agradezco mucho a los miembros del comité organizador de la sociedad científica el haberme permitido compartir con ustedes este tiempo. Les dejo aquí para las preguntas ambos correos, el correo institucional y mi correo personal, para que yo pueda responder cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.